Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les habla el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, aquí en Lima, Perú. En esta mañana vamos a continuar con el estudio de la palabra. Aunque estamos prácticamente menos de una semana de esta celebración del nacimiento, por decirlo de alguna manera, de nuestro Señor Jesucristo, aunque sabemos que Él no nació un 25 de diciembre como la tradición o la religión oficial realmente lo manifiesta, nosotros sabemos la importancia de conmemorar este día, muy importante, porque realmente sucedió en la historia, fue tan importante que inclusive encontramos nosotros esa señalización, por decirlo así, que divide la historia en dos etapas importantes: antes de Cristo y después de Cristo. Es un hecho histórico, un hecho que no podemos negar, que sucedió y que está registrado en las Escrituras. Entonces, estamos ya a 5 días, 6 días de esa conmemoración. A la par de que mucha gente no cree, a veces algunos son de otras creencias, pero sin embargo, en su mayoría fue algo que trajo un cambio, no solamente en el aspecto natural, porque lo vemos ahora salir a las calles, sino también en el aspecto espiritual, porque miles de personas lo han tomado con el significado real que nos muestran las Escrituras, el nacimiento del Salvador. Así que en esta mañana, si bien es cierto, estamos hablando de lo que nos relata el Evangelio según San Marcos, y esto también tenemos que resaltar de que el Evangelio es realmente Cristo. Las buenas noticias de que justamente Jesús nació, se encarnó, se hizo como uno de nosotros, y luego, a su tiempo, Él también cumplió el propósito del Padre de presentarse como ofrenda a favor de la humanidad. Por eso, el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, es que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el regalo más preciado, la vida eterna, la salvación, y también una nueva vida, aún estando en este mundo, en este valle de sombras y de muerte. Tenemos nosotros la bendición de tener una vida que el Señor nos da en Cristo para disfrutarla, aún en medio de este valle de sombras y de muerte. Vamos a orar en esta mañana y vamos a empezar con nuestro mensaje, con nuestra meditación. Así que le invito a que nos acompañe en una palabra de oración. Padre bueno y Dios todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Gracias por tu amor, que no tiene, Señor, límites. Es eterno como tu naturaleza, Señor. Tu amor es lo que te impulsó a enviar lo mejor a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir en propiciación, a morir ocupando el lugar que nos correspondía a todo ser humano por causa del pecado, por causa de nuestra naturaleza de maldad, y que hasta ahora, Señor, está vigente en miles de personas que aún todavía no han experimentado esa relación, ese nuevo nacimiento, esa entrega al Dios Todopoderoso, a recibir a Jesús en sus corazones como Señor y Salvador. Padre, nuestro mensaje es de que tú toques vidas en esta mañana y cada día. Y Padre, muchos corazones sean iluminados como fue iluminado ese pesebre hace más de 2000 años, y que fue transformado en algo memorable,
en algo bello por el poder de tu presencia, por el poder de tu luz que ilumina a todo hombre, para que puedan conocerte y puedan vivir en una vida relacionada contigo por la eternidad. Señor, te damos gracias en esta mañana. Toca vidas. Padre, sé tú hablando a cada corazón mientras compartimos tu palabra. Y que tu Espíritu Santo sea alumbrando a cada corazón, trayendo sanidad, liberación, restauración, para establecer tu reino en sus corazones. Padre, gracias. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra y toda la alabanza. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, en esta mañana ya vamos a entrar de lleno a lo que es el Evangelio según San Marcos. Como decíamos la semana pasada, es según los eruditos, los estudiosos, es el primer Evangelio. Y es por eso quizás que Marcos, al escribirlo, le da esa designación, como dice en el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Entonces, no había otro Evangelio. Marcos se anima a escribirlo y por eso le da esa designación. Y luego los demás evangelios sinópticos, Lucas, Mateo y posteriormente Juan, ¿no? Aunque Juan no es un evangelio sinóptico, se animan a recopilar datos y enriquecer, dar más detalles de lo que da Marcos, porque Marcos en verdad no da detalles, no muestra genealogías, no muestra algunos acontecimientos en la vida de Jesús de alguna manera detallada, como lo hacen los demás evangelios. Por ejemplo, ahora vamos a leer en parte eso. Bueno, al iniciar no empieza con ninguna genealogía, no empieza con el relato que dice Juan de todo lo que aconteció anteriormente al nacimiento de Jesús, ¿no? Con lo que es la concepción de Juan el Bautista, que sería luego quien proclamaría, daría esa introducción, ¿no? Como nos muestra aquí, es el precursor, el que da anuncio de ese Mesías y que también forma parte de la familia de Jesús. Era un primo, supuestamente, de Jesús o tío de Jesús. Tenía un parentesco. Ahora, indudablemente, eso está más detallado en los demás evangelios. No nos dice tampoco algunos detalles con respecto a la tentación antes de empezar su ministerio. Marcos no da detalles, sino simplemente entra de frente a la acción. Y eso nos da mucho que pensar y que hacer a nosotros como creyentes en este tiempo, de que debemos entrar de frente a la acción, al ver la maldad, al ver el pecado, al ver la corrupción que se está dando y se da en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y la iglesia, lamentablemente, no es la excepción. Entonces, vamos a leer este pasaje. Te invito a que abra sus Biblias en Marcos capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Esa es la porción que vamos a tratar en esta mañana. Dice así la Escritura: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien
no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Amén. Hasta ahí la lectura en esta mañana. Bien, como hemos dicho ya anteriormente, aquí en Marcos se anima a ponerle esta designación al evangelio que él está escribiendo. Sabemos, bueno, por referencias de los padres de la iglesia, se le asignó digamos, se le asignó como autor a Marcos, de acuerdo a la tradición de los padres de la iglesia. Papías fue uno de ellos, uno de los padres de la iglesia del primer siglo. Entonces, desde ahí se le atribuye, porque él fue colaborador, fue supuestamente el amanuense de todo aquello que captó de esas fuentes orales de Pedro, de su tío, bueno, no recuerdo el nombre, pero igualmente que acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros. Y total, él empieza a recopilar estos datos de parte de estas fuentes, y entonces empieza a escribir su evangelio. Por eso dice el principio del evangelio de Cristo, como inspirado, como sabiendo de que justamente iba a ser el principio. Como que luego, más adelante, otros se iban a animar también a escribir o a añadir. Por eso, de alguna manera, el Espíritu Santo, que es el que pone el querer como el hacer, pone estas palabras, inspirando a Marcos para poder escribir este evangelio. Y por eso pone el principio, como sintiendo en su espíritu que va a haber luego otros evangelios que van a añadir, que van a complementar, que van a enriquecer el relato que él está ahora escribiendo para nosotros y para la posteridad. Entonces, el principio del evangelio de Jesucristo es un evangelio de Jesucristo, porque Jesucristo en sí es la buena noticia, es su encarnación, es el cumplimiento de lo anunciado por los profetas. Pero ahora Marcos nos da siempre, como todo escritor bíblico, el fundamento bíblico. Dios siempre anuncia, Él lo dice en la Escritura, lo dice inclusive en Isaías, que Él anuncia lo que está por venir. Él es el que establece, Él es el que dice, Él es Jehová, Él es Elohim, Él es el creador y hace todo con propósito. Su pensamiento, su revelación es la que prevalece, su consejo prevalece, lo que Él dice se hace, no hay nada ni nadie que lo pueda estorbar. Esto es importante, porque esto es lo que nos da también seguridad a nosotros en cuanto a apoyarnos en lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Establece los principios, establece una identidad de este evangelio. Entonces tenemos por seguro que lo que nos va a mostrar es el testimonio del elegido, del ungido, del Hijo de Dios, que se ha encarnado, que se ha hecho carne, como diría la profecía también, de que Él iba a habitar entre los hombres, que iba
a nacer de una virgen, aunque no nos relata, no nos lo dice Marcos, pero está yendo a la acción inmediata. Y dice, como está escrito en Isaías el profeta, ahora llega el tiempo del cumplimiento de la profecía, llega el tiempo en que Jesús tiene que aparecer como el ungido, como el Mesías, como el elegido, como el Hijo de Dios, como el testimonio viviente de Dios, como el Emmanuel, Dios con nosotros en esta tierra. Pero Él empieza con lo que termina prácticamente el Antiguo Testamento, con ese testimonio de Malaquías, porque luego de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, sabemos que vino un tiempo de silencio, un tiempo de casi 400 y pico años en que no se sabe absolutamente nada, en que todo se mantiene en silencio, hasta que luego aparece el mensaje del Evangelio. Entonces, vemos aquí que nos sirve de puente, de introducción, ese mensaje de Malaquías, porque aquí está citando realmente en la primera parte a Malaquías y luego está enganchándolo con la profecía también de Isaías 40, versículo 3. Lo que está citando realmente Marcos es Malaquías capítulo 3, versículo 1 y complementándolo con Isaías capítulo 40, versículo 3, ¿no? Donde dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, está diciendo, haciendo el anuncio y luego nos muestra como parte del cumplimiento o como cumplimiento de esta palabra profética, la persona de Juan el Bautista. Él es el cumplimiento, Él es el mensajero, Él es el precursor, Él es el heraldo, por decirlo de alguna manera, en el contexto del tiempo bíblico, porque en ese tiempo los gobernantes mandaban su heraldo, daban un edicto, anunciaban un evangelio, digamos, una buena noticia, porque eso era lo que significaba evangelio, buena noticia. Entonces, nos dice, luego de esta breve introducción profética, nos da el cumplimiento y dice, versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Queremos ver algunos aspectos con respecto a Juan el Bautista. Y sin embargo, aunque él era de casta sacerdotal, su padre, como nos va a decir Lucas en su evangelio, era Zacarías, era un sacerdote que estaba presentando el incienso de acuerdo al orden, de acuerdo a lo estipulado para los levitas. Él estaba presentando ahí el incienso y es ahí donde se le aparece el ángel y le hace ese anuncio de que él iba a ser padre justamente de Juan el Bautista. Vemos que Juan el Bautista, sin embargo, no sigue esa línea sacerdotal. Quizás muchos esperaban de que él se convirtiera también en un levita, un sacerdote que sirviera en el templo. Pero ahora, al ver, digamos, estamos viendo un cambio, una diferencia con respecto al ministerio de Juan el Bautista. Mientras un sacerdote vestía ropas, digamos, especiales, estipuladas también por la ley, y presentaban todo un ritual, y se limitaban al templo, al lugar de adoración. Sin embargo, ahora Juan el Bautista como que rompe el esquema,
como que deja esos rituales religiosos, porque ya en el contexto judío todo se había convertido en una religión estricta, estrecha, cuadriculada. Y lo que quiere el Señor justamente es evitar de que cada uno de nosotros nos volvamos personas religiosas, personas en las cuales lo encajan, encasillan a Dios. Y si bien es cierto, cumplió con su propósito, porque de alguna manera lo que Dios estableció fue establecer un orden. Sin embargo, Dios es el Dios creador. Él hace nuevas todas las cosas. Y se da cuenta de que ahora en el contexto en el cual va a aparecer Jesús, la religión es lo más dañino que puede existir para poder recibir esa revelación del Dios hecho carne, de ese Mesías que estaba por aparecer. No podía circunscribirse solamente al templo. Entonces Él empieza a cumplir un ministerio diferente. Empieza ahora Dios a revelarse de una manera diferente, pero siempre con la guía del Espíritu Santo de Dios. Entonces Juan el Bautista no se convierte en un levita servidor del templo, sino de que ahora, como diría Wesley, el templo es para él el mundo, es estar fuera, es estar en las plazas, es estar en las calles, alcanzando, porque el mensaje de Jesús, justamente en Marcos, es de que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la gente que se había perdido estaba en las casas. Su mensaje, el mensaje de Jesús es a los religiosos de su tiempo, que más bien fueron sus más asiduos perseguidores, aquellos que lo hostigaban constantemente cuando Él hacía un milagro, hacía una señal, cuando quebrantaba el día de reposo. La religión no permite que haya un verdadero contacto, una verdadera relación con el Dios Todopoderoso. Por eso Dios quiere romper los esquemas. El Señor se da cuenta de que en ese contexto, y llegó a suceder, iba a ser difícil de que a través de la religión pudieran tener un encuentro real con el Dios Todopoderoso, con su Hijo, con su testimonio, con el Verbo hecho carne. Entonces, Juan el Bautista aparentemente rompe los esquemas, pero es Dios rompiendo los esquemas a través de él. Y también Dios mostrando el tipo de hombre, el tipo de persona que Él quiere ahora usar. No quiere usar personas orgullosas de su posición de religiosidad, de su posición, digamos, eclesiástica, de ese orden eclesiástico, como lo vemos en la actualidad, inclusive en la iglesia cristiana. Yo estudiaba en el seminario y algunos muchas veces querían ser pastores por la posición que tenía un pastor, por los privilegios que tenían algunos pastores en alguna denominación. Y eso realmente, en particular, me molestaba, porque si bien es cierto, estaba preparándome para conocer más de Dios, para servir mejor a Dios, nunca pensé tener el privilegio de ser un ministro del Evangelio. Simplemente estuve ahí porque sentí en mi corazón que no podía servir a Dios de una manera mediocre. No podía servir a Dios sin tener pleno conocimiento de lo que Él nos revela en su palabra. Estuve ahí para aprender, para conocer más de Dios y ser un instrumento en sus manos, simplemente, para alcanzar a las personas que tenemos contacto con ellos en los diferentes contextos en los cuales Dios nos permite vivir, en el trabajo, en la calle, y eso fue realmente
lo que particularmente yo hice mientras trabajaba y mientras estuve trabajando en mi trabajo en la Fuerza Armada. Lo que hice incansablemente fue siempre dar testimonio, siempre compartir el Evangelio, siempre estar regalando Biblias, compartiendo folletos, orando por aquellos que tenían necesidad. Y eso también abrió corazones de muchas personas que veían el cambio, la transformación que Dios había causado en mi vida. Y eso les abría el corazón para tener confianza y poder compartir. Y en algunos momentos, aún inclusive dentro del trabajo, a veces cuando estábamos de amanecida o de guardia, de servicio, podíamos conversar, hablar, y ellos abrir sus corazones, y yo luego orar por ellos, pedirle a Dios que toque sus vidas. Y ahora tengo la satisfacción de que muchos de ellos pudieron abrir sus corazones al Señor, y muchos de ellos ahora servirles, o simplemente conocerles y hacer de que la luz de la gloria de Dios, del Evangelio de Cristo, llegara a sus vidas, a sus familias, y sean ahora personas que tienen una relación con el Dios Todopoderoso. Hasta que, bueno, el Señor mismo nos motivó, nos llamó, como dice su palabra, nos atrajo con cuerdas de amor y nos puso en el ministerio para servirle a tiempo completo. Pero fue un llamado de Dios, fue Dios poniéndonos en esa posición. Y entonces es ahí donde seguimos nosotros sirviéndole, con la misma disposición, con el mismo deseo, en gratitud a todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces vemos a Juan el Bautista, que él rompe esos esquemas. El Espíritu Santo, la revelación de Dios a su propia vida, aún desde el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque nos dice Lucas que fue lleno del Espíritu Santo y él fue consagrado, fue separado para Dios. No era un extravagante ni nada, sino de que era una persona que se estaba despojando de lo ritual y estaba mostrando realmente el tipo de hombre, el tipo de siervo y sierva que Dios usa o quiere usar en este tiempo. Hombres y mujeres realmente humildes, realmente desprendidos de todo aquello que pueda desviarlos del propósito de Dios, que pueda distraerlos, la posición, ciertos privilegios, ciertos moldes, ciertas posiciones, cargos importantes, sueldos, buenas casas, buenas ropas y todo lo demás, sino que reflejaba lo que había en su corazón, un total desprendimiento. Y eso era lo que cautivaba realmente a la gente. Ellos estaban cansados de ver en esa casta sacerdotal de riqueza, orgullo, autosuficiencia y a veces también hasta rechazo. Entonces, por eso en el mensaje del Evangelio dice que ellos ponían cargas pesadas que ni siquiera eran capaces de tocar con un dedo. Y la gente estaba hastiada de eso. Entonces ven en Juan el Bautista alguien que se identificaba con ellos, con su necesidad, con su posición. Y eso los atraía, porque es inconcebible que uno deje la comodidad para ir a la incomodidad de un desierto, un lugar de calor, un lugar seco, donde no encuentra, de repente no tiene acceso a ciertas comodidades, víveres, pero aún la gente estaba dispuesta a ir a donde estaba él, porque sabían que iban a encontrar lo que iba a llenar su verdadera necesidad, la necesidad de un encuentro con Dios. Entonces, él dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
Él decía que era necesario arrepentirse. Y su testimonio era tan tremendo que eso permitió que la gente salían, dice el versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea. Toda una provincia fue conmovida, fue movida. Ahora, indudablemente, Dios estaba trayendo un despertamiento espiritual también en esta nación, en esta ciudad. Ahora, es interesante de que también, y tenemos que decirlo con mucha tristeza, el testimonio de la iglesia ha decaído tremendamente. Sabemos que muchos escándalos se han dado con muchos hombres que empezaron muy bien, pero que en el camino se fueron desviando o fueron nublados su entendimiento por la posición y las ganancias. Entonces, mucha desconfianza, muchas críticas, tanto así de que a veces uno puede poner un comentario sin ningún tipo de malicia en las redes sociales, porque usamos las redes sociales también para alcanzar a mucha gente, porque sabemos que es un medio masivo, y sin embargo por ahí siempre va a salir un detractor o una detractora y va a poner cosas criticando muchas veces lo que uno dice y que no tenía una intención de coaccionar o de manipular absolutamente a nadie. Y entonces vemos cuánto ha afectado esos malos testimonios. Y como dice, ahora piensan que todos son de la misma condición. Nos han metido a todos al saco. Y es lamentable, es triste ver de que el nombre del Señor ha sido pisoteado por causa de ese mal testimonio que han dado muchas personas y que lamentablemente siguen dando. Es por eso la desconfianza, es por eso de que ahora muchos han cerrado su corazón, pero Dios también va a traer un despertar espiritual, va a traer un mover de su Espíritu Santo, porque Dios también tiene dentro de su ejército, dentro de su pueblo, un remanente. Sí, un remanente, Elías, que es justamente, si se puede decir, el que ahora ha impartido su espíritu en Juan el Bautista, fue uno de esos hombres que dijo, Señor, han acabado con tus profetas, el único que ha quedado soy yo. Y el Señor tuvo que decirle, no, te equivocas, Elías, hay un remanente, hay algunos que no han doblado sus rodillas a ningún Dios pagano. Entonces creemos que hay gente sincera, hay creyentes verdaderos, hay creyentes que viven una vida consagrada a Dios, viven en el temor de Dios y que Dios va a usar en este tiempo. Hay siervos de Dios realmente íntegros, hay hombres que viven para Dios, que predican el verdadero evangelio de Cristo, que guardan su vida y su testimonio, porque saben cómo ha dañado estos testimonios y se guardan para Dios. Prefieren privarse de muchas cosas que son indudablemente a veces importantes en sus vidas, son necesarias en su vida, pero se guardan para no ser tropiezo, para no darle lugar al enemigo ni a mucha gente de hablar mal. No están viviendo bajo apariencia, sino están viviendo sujetos a lo establecido por Dios. Y Juan el Bautista mantuvo esa posición, se guardó, era irreprensible, no había nada por dónde agarrarlo. No podían decirles que era como un religioso más, a pesar de que tenía esa casta sacerdotal. Veían que era un levita, sabían quién era, hijo de quién era. Sin embargo, ven de que en él no hay esa apetencia, no hay esa actitud como había en los líderes espirituales que se veían en el templo. Él sale a las calles y es ahí donde
viene, hermanos, hermanas, el respaldo de Dios. Cuando uno hace la voluntad de Dios, no importa si tu templo no está en la esquina, no importa si tú no tienes los recursos, Dios te va a respaldar, porque somos con Dios mayoría. Y Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que abre camino. Dios es el que va a poner en el corazón de las personas que están buscando realmente a Dios, el encontrar a esos hombres, esas mujeres de Dios que están dando el mensaje correcto y que necesitan ser edificados, preparados, capacitados para lo que viene. Porque vienen tiempos de lucha, vienen tiempos de prueba, vienen tiempos de dificultad, pero vienen tiempos también de victoria. Para aquellos que se mantienen íntegros, para aquellos que se mantienen dentro del propósito de Dios. Amén. Entonces, vemos de que cuando Dios levanta, cuando Dios unge, entonces van a ver también, se va a levantar el infierno para traer oposición, para traer batalla, para hacer la lucha contra nosotros. Pero sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y aquí Juan está predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Está diciendo es necesario arrepentirse. Y Jesús siguió con ese mismo mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan está preparando a la gente. Está diciendo, está anunciando y está diciendo, yo no soy, sino que viene detrás de mí. Él se somete a la perfecta voluntad de Dios. Él no se enceguece ante la popularidad. Él no dice, wow, qué famoso que soy, ahora todo el mundo viene a mí. ¿Cuántos quisieran tener ese poder de atraer a la gente? Pero no eres tú, es la gracia de Dios, es la unción de Dios, es el vivir la palabra de Dios lo que atrae, lo que seduce a gente a seguir, porque es seguir a Jesucristo y no seguir a los hombres. Y salieron a él toda la provincia de Judea. ¿Qué tal avivamiento, qué tal mover del Espíritu Santo, de mover toda una provincia y todos los de Jerusalén, el lugar donde se encontraba el templo? Es decir, como que el lugar de culto, el lugar de adoración, se transporta de donde está el templo de Herodes, una de las obras arquitectónicas más preciadas de ese tiempo. Herodes fue conocido por ser un gran promotor de la arquitectura en los tiempos bíblicos, y de restaurar el templo de Salomón. Claro, no fue con la gloria que tuvo el templo de Salomón, pero aún así era algo maravilloso. Pero la gente ya no se centraba en el lugar de adoración, sino que empezó a seguir al desierto, donde no había nada, no había esas paredes majestuosas y todo lo demás, las cuales Jesús luego va a decir, os digo que esto no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, porque ya se había convertido en un lugar de culto religioso. Y entonces dice, y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. La gente empezó a tener un despertar espiritual, empezó a reconocer su condición espiritual, reconocían que habían pecado, era diferente. Antes tenían que ir y presentar un cordero, una ofrenda, pero se habían dado cuenta de que la casa de Dios, la casa de oración, se había convertido en cueva de ladrones. Jesús luego viene en uno de los pasajes también de este evangelio, va a venir y va a despojar a los cambistas,
La gente quería algo diferente, quería algo real, quería realmente sentir la presencia de Dios en sus vidas. Y ellos, al recibir este mensaje, al aplicarlo, estaban sobre todo teniendo una verdadera experiencia con Dios, experimentando esa paz con Dios. Entonces dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y Jesús luego más adelante va a dar testimonio de Juan el Bautista, va a decir, ¿a quién vieron? Ustedes vieron un hombre vestido de ropas magníficas, comiendo en banquetes. No. Cuando le dicen, preguntan por Elías, si Elías ya vino, y dice, ¿ustedes a quién salieron a buscar? Y da testimonio de que él era, es Elías anunciado justamente en Malaquías y en Isaías, que iba a preparar el camino. No ha habido un hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Va a decirlo, va a testificar el Señor en su momento. Entonces, esta era una de las características de Elías. Él también estaba vestido de esta manera. Entonces, era una manera en que Juan estaba personificando el evangelio, el mensaje de la profecía. Estaba encarnando, así como Jesús es la palabra viva, así como Jesús se convirtió, como dice Juan, en el verbo hecho carne, pues Juan el Bautista nos da una lección a todo creyente que nosotros tenemos que encarnar, tenemos que vivir el mensaje de Dios todos los días de nuestra vida. Él estaba vestido, se vestía todos los días, comía todos los días. Es decir, lo que hacemos nosotros cotidianamente, todos los días nos vestimos, todos los días comemos. ¿Me entiendes, hermano, hermana? Es decir, en lo cotidiano tenemos que encarnar al Dios Todopoderoso. Amén. Jesús es el verbo hecho carne. Daniel vivía lo que predicaba, no se dejaba intimidar. Sabían que no había otra forma de prenderlo, sino en todo lo relacionado con su Dios. Ayer hablaba con un hermano, hablábamos de un personaje político, y él me decía, no, lo que pasa es que no lo dejan hacer nada, y de repente, y yo sé que y él me argumentaba que es creyente, pero ¿cómo se llama? De repente lo hace así por temor. Un verdadero creyente que vive en el poder de Dios no tiene temor, porque el verdadero amor echa fuera, hermanos, todo temor. El único temor que existe es el temor a Dios, el de no agradarle, el de no hacer su voluntad, porque sabemos que solamente el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sabemos que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y un hijo de Dios no puede vivir mintiendo, no puede vivir dando promesas y no cumpliéndolas, que es realmente el testimonio de este personaje. Entonces, vemos aquí que Juan el Bautista era la encarnación, por decirlo de alguna manera, de esa palabra profética, y podían ver en él a ese Elías, y él también lo declaraba. Él decía, predicaba diciendo, versículo 7, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Luego, por eso podemos ver los evangelios paralelos, los sinópticos y Juan,
él va a decir, yo no soy el Mesías. Yo no soy. Ya os lo he dicho. Y cuando sus seguidores, inclusive sus discípulos, empiezan a seguir a Jesús, él no se siente celoso ni se siente preocupado porque están dejando de seguirlo a él. Dice, no, yo no soy. Yo les dije desde el principio que yo no soy, que él es. Yo simplemente fui un instrumento. Yo simplemente soy un instrumento en la mano de Dios. Mi honra es ser un instrumento utilizado por Dios, cumplir el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros cumplamos con su propósito y nos concentremos en ello. Y eso muestra la naturaleza, lo que había en el corazón de Juan el Bautista, porque él dice, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Reconoce su condición de instrumento y dice, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Está citando un hecho que solamente estaba de alguna manera designado para aquellos siervos, para aquellos esclavos. Ellos eran, cuando uno entraba en esos tiempos, en los tiempos bíblicos, venía una visita a una persona, venían los siervos, desataban el calzado del pie de las visitas, le lavaban los pies, limpiaban sus zapatos, ungían sus pies con especies aromáticas, como en un momento sucedió en la vida de Jesús, con esa mujer que rompió el vaso de alabastro y ungió sus pies y los limpió con sus cabellos. Y eso que él había entrado en la casa de un fariseo, un hombre con mucho dinero, y le dice, yo vine y tú ni siquiera tuviste ese tipo de atención conmigo, pero esta mujer lo tuvo. Entonces, Juan el Bautista dice, yo me siento tan indigno, que me siento más indigno que un esclavo. No me siento capaz de hacerlo. Y es por eso también que más adelante en los otros evangelios nos dicen que cuando él vino a ser bautizado por Jesús, para bautizar a Jesús le dice, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Y Jesús le dice, déjalo, Juan, es necesario que cumplamos con todo lo establecido. Entonces, vemos la condición de Juan el Bautista, un hombre humilde, un hombre que reconoce, un hombre que se humilla delante de Dios. Y hermanos, esa es la actitud correcta de un servidor de Dios. Siervos inútiles somos porque hacemos lo que debemos hacer. Es decir, no nace de nosotros. No es algo que nazca de nuestra iniciativa, sino porque a veces esa es la obligación nuestra. Y es lo que ya han establecido para nosotros. Entonces, Juan y nosotros debemos tener la misma actitud. Señor, gracias por darme el privilegio de servirte, de ser un instrumento para bendecir a otras personas. Señor, gracias por haberme hecho digno, pero yo no me siento digno, Señor. Señor, el servirte es un privilegio, es una bendición que yo nunca pensé alcanzar. Que el Dios de la gloria ponga sus ojos sobre cada uno de nosotros. Y eso es lo que también compartimos nosotros cuando estuvimos viendo la carta a los Efesios, que fuimos predestinados, que fuimos bendecidos con una herencia espiritual en Cristo Jesús, que tenemos un propósito, y ese propósito es ser el instrumento de Dios para que muchos en este mundo puedan alcanzar el tener esa vida eterna, esa relación con Dios. Entonces, él dice, no soy digno, no soy digno. Somos dignos porque Dios nos ha hecho dignos, pero nuestra actitud para mantenernos humildes, para no ensalzarnos,
para no levantarnos en orgullo, es: Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Señor, habla que tu siervo oye. Dime qué debo de hacer, porque para eso he sido comprado de ese mercado de esclavos en el cual yo estaba a merced del diablo y condenado a una eternidad sin ti. Entonces vemos esa actitud de Juan, esa actitud de entrega, de servicio, de desprendimiento, de humildad sincera. Dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Él le da su lugar al Señor. Él lo honra. Y Dios honra a los que le honran. Y luego seguimos, dice, versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Hemos visto de que, y seguimos viendo, de que Marcos no entra en detalles. No nos dice que conversaron como en otros evangelios, sino que va al hecho en concreto. Y dice: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Algo que no se puede obviar, que ninguno de los evangelistas puede obviar, es este hecho, el testimonio de esa Trinidad, que no está en sí como palabra, Trinidad, lo cual algunos por eso no la aceptan, algunos no la reciben, algunos no la abrazan como doctrina, pero está implícita. Acá vemos la aprobación del Padre al ver la obediencia, al ver el cumplimiento de su perfecta voluntad en la vida de su Hijo, y que quiere ver en la vida de cada uno de sus hijos. Tú y yo, que decimos ser hijos de Dios y que somos hijos de Dios, debemos vivir en esa misma actitud de obediencia, de entrega, de fidelidad. Dice entonces que vio al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ahí está el Hijo, ahí está el Espíritu Santo, y está el Padre declarando, haciéndose presente también: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, qué precioso sería escuchar de Dios esas palabras sobre nuestra vida. Hijo, tengo complacencia en ti, me gozo en ti, me regocijo en ti, das placer a mi corazón al ver tu obediencia, al ver tu fidelidad, al ver tu entrega, al ver tu compromiso. Porque, hermanos, sinónimo de cristianismo es compromiso, obediencia, fidelidad. Un cristianismo sin compromiso no es un verdadero cristianismo. Puede ser cualquier cosa menos eso. Y lamentablemente en la actualidad no vemos compromiso en muchos de los aspectos de lo que Dios dice en su palabra. Por eso no hay santidad. Santidad es justamente una vida consagrada. Santidad es separación, separado para Dios. Pero muchos dicen ser santos, pero viven haciendo cosas que no le agradan a Dios, tomando ciertas cosas del mundo y no haciendo la verdadera voluntad de Dios. Separado, eso significa santo. No demuestran que están separados para Dios por sus hechos. Y hemos dicho que Juan el Bautista encarnó el mensaje. Jesús encarnó el mensaje, encarnó la Escritura. Y nosotros tenemos que también vivir lo que predicamos. No es fácil, es un desafío
diario. Por eso que el Señor dice, aquel que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, hay que ser conscientes de cuáles son nuestras debilidades, pero tenemos que asumirlas. Tenemos que nosotros hacernos cargo de ello y seguir al Señor, aún si es posible con esas limitaciones, pero muriendo cada día. Y en la medida que cada día morimos, que cada día acudimos al Calvario, sacrificamos o crucificamos nuestra carne, vamos nosotros a experimentar el poder de Dios para una nueva vida. Hermanos, no es posible vivir una vida llena del Espíritu Santo. No es imposible experimentar un Pentecostés, una vida de la llenura del Espíritu Santo, si primeramente no pasamos por el Calvario. No es posible si primeramente no crucificamos cada día nuestra vida en todos los aspectos. Dice, y luego cuando subía el agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Cuando vivimos una vida de obediencia, el Señor te dice, todo está dispuesto para ti. Mis cielos están abiertos, mi buen tesoro está abierto para ti. Todo mi potencial, toda mi bendición espiritual está dispuesta para ti. Eso habla de la presencia del Espíritu Santo, de descender. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Los cielos abiertos hablan de toda la disponibilidad de Dios. Por eso Pablo dice que somos embajadores, porque un embajador tiene el respaldo de todo lo que es su nación, y nuestra ciudadanía está en los cielos. Tú tienes el respaldo de Dios cuando vives una vida en sumisión a Él, una vida de obediencia, una vida de fidelidad a lo que Dios establece en su palabra. Por eso dice, no, si mi palabra permanece, si yo y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Parece un cheque en blanco, pero la condición no es fácil de cumplir, porque justamente lo que más nos cuesta es obedecer, es hacer la voluntad de Dios muchas veces. Pero si nosotros lo hacemos, el cielo está dispuesto y podemos contar con la aprobación de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Tú eres mi hijo, mi hija amada. En ti tengo complacencia, en ti me gozo, en ti me regocijo. Versículo 2, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Él sintió la necesidad de ir al desierto. Ahora, el desierto nos habla de prueba, nos habla de un lugar donde tú tienes que depender exclusivamente de Dios, porque en el desierto no hay absolutamente nada. Es ahí donde fue probado el pueblo de Israel, y fue ahí donde perdieron su primera batalla antes de llegar a la tierra prometida. Tuvo que morir toda esa generación. ¿Por qué? Porque en el desierto, hermanos, se desnuda nuestro corazón. Cuando estamos en condiciones óptimas, cuando todo va bien, cuando todo es felicidad, cuando hay abundancia, cuando hay dinero, cuando hay trabajo, cuando hay salud, es decir, todo es maravilloso, entonces nuestro corazón está quieto. Pero cuando nosotros entramos al horno de la prueba, aflora lo que realmente hay en nuestro corazón, aflora lo que hay en nuestro ser interior. Por eso que es necesario pasar por el desierto. Y Jesús pasó por el desierto. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto y no pasó la prueba. Es decir, tuvieron que durante esos 40 años ser probados y morir todos aquellos que salieron desaprobados de ese examen, de ese control de calidad. Hermanos, si en el mundo natural hay prueba de calidad, cuando
se hace una vasija, cuando se hace algún elemento, algún equipo electrónico, tiene que pasar una prueba de calidad. Tiene que estar perfecto, no tiene que tener ningún quiñe, ninguna imperfección, ninguna falla electrónica, porque si no, no puede salir al mercado. Y los que tienen un quiñecito en la parte externa, bueno, lo pueden vender como una mini yaya, quizás a un menor precio, pero no puede estar en una vitrina de exhibición, en una exposición, en un mercado. No puede pasar, no pasa el control. Entonces, ¿cuánto más en las cosas de Dios? Por eso que el Señor permite que seamos probados. Pedro va a decir que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Tiene que salir aprobada en ese fuego, en ese horno de fuego 7 veces calentado. La fe de los amigos de Daniel tuvo que ser probada. Ellos le hicieron frente a Nabucodonosor y los echaron al horno, y ahí estaba el Señor en medio de ellos. El pueblo de Israel fue probado en el desierto, porque en el desierto salió de su corazón. Ellos dijeron: ¿para qué nos has traído a este desierto? Mejor hubiéramos muerto ahí, mejor estaríamos en Egipto comiendo cebollas, carne y todo lo demás. Entonces salió lo que había en su corazón, y el Señor les dijo: conforme a lo que han dicho, eso les va a acontecer. Murieron, pero murieron en el desierto. Ahora estaba Jesús siendo probado, pero Él salió aprobado. Amén. Él salió victorioso. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que nos da la victoria es vivir una vida llena y dependiendo del Señor y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu Santo. Entonces vemos que Él nos da la clave. Tú y yo necesitamos ser hombres y mujeres de la palabra y del Espíritu. Entonces dice: y estuvo en el desierto 40 días. El pueblo de Israel estuvo 40 años. Él estuvo representativamente 40 días. Ahora, hermanos, durante esos 40 días fue probado. Durante esos 40 días tuvo un bombardeo constante, pero él fue y salió en victoria. Y fue tentado por Satanás y estaba con las fieras. Y dice: y los ángeles le servían. Cuando tú obedeces, cuando tú eres un hombre lleno del Espíritu Santo, el Señor manda a sus ángeles, manda a sus emisarios. El libro de Hebreos dice de que los ángeles son ministradores a favor de los herederos de la salvación. Tú y yo somos herederos de la salvación. Ahora tú sabes cuál debe ser la actitud. Ahora tú sabes cómo debemos conducirnos. Ahora tú sabes cómo debemos servirlo. Y eso es la experiencia y la vivencia de un verdadero hijo de Dios. Y un verdadero hijo de Dios es una persona nacida de nuevo. Es cuando Jesús nació en tu corazón, cuando Jesús vino y alumbró tu corazón, así como lo fue ese pesebre maloliente. No hubo peor lugar donde pudiera habitar una criatura recién nacida, expuesta a tantos microorganismos y microbios y cosas infecciosas. Un pesebre donde habitaban los animales, donde hacían sus necesidades los animales. Eso simboliza el corazón humano, el corazón pervertido, el corazón sucio por causa del pecado. Pero Dios, el Señor Jesús, lo transformó con su presencia. Y eso es lo que quiere hacer contigo y conmigo. Esa es la verdadera Navidad. La Navidad no es un 25 de diciembre. La Navidad empieza, la vida nueva empieza cuando tú abres tu corazón al Señor. Y Él lo cambia, Él lo transforma, Él lo limpia. Y luego lo convierte en un lugar hermoso, donde la estrella de Dios alumbra. Es decir, su palabra alumbrará. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios quiere alumbrar cada día tu vida a través de su palabra. No es solamente un ritual religioso, no es solamente el hacer una oración y todo viene ya como por arte de magia. Tú tienes responsabilidades, tú tienes cosas que hacer, que Dios te demanda. ¿Tenemos privilegios como hijos de Dios? Sí, pero tenemos responsabilidades. Una de ellas es vivir en santidad, vivir en obediencia, vivir en fidelidad.
hacer la voluntad de Dios, testificar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Hacernos instrumentos poderosos en sus manos. Dios quiere cambiar tu vida. Quizás tú también estás hastiado de la religiosidad, como lo estaba la gente de este tiempo. Y empezaron a buscar a aquellas personas que realmente viven lo que predican, que son honestas, que no son simplemente religiosas, que no son gente que manipula la palabra para sus propios fines, para su propio provecho. Estamos hastiados y asqueados de eso, mis queridos hermanos. Es triste, como lo dije hace un momento, de que muchos hayan empezado bien y en el camino se hayan corrompido y hayan perdido la visión para lo cual fueron llamados, para ser siervos de Dios. Si tú todavía no le has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día de aceptable. Hoy es el día de salvación, nos dice la Escritura. Hoy Él quiere darte vida eterna. Ábrele tu corazón al Señor. Entrégale tu vida. Permítele entrar en tu corazón. Hazlo. Yo quiero ayudarte. Es simplemente a través de una oración sincera, reconociendo tu condición, como lo hicieron estas personas. Estas personas se acercaron a Juan el Bautista, salían a él y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Eran bautizados. Ellos venían, confesaban sus pecados y eran bautizados. Era un testimonio público de que ellos realmente se habían arrepentido. Primeramente tenía que haber arrepentimiento, mis hermanos. No es como lo dice la religiosidad. Primero bautízate y eres un niño, un infante que ni siquiera sabe hablar ni decir el pecado. Uno tiene que ser consciente primero de su situación y luego evidenciarlo a través de un hecho público, el bautismo, diciendo: he muerto al pecado, he reconocido mi pecado y ahora quiero vivir una vida nueva bajo el poder de Dios. El sumergirte en el agua simboliza tu muerte y salir del agua simboliza resucitar una nueva vida en el poder de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Porque cuando tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti y está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y es ahí donde tu vida es transformada, cambiada. Es ahí donde físicamente eres la misma persona, pero ya no haces lo mismo, ya no vives para ti, ya no practicas el pecado. Pero todo empieza con una oración sincera. Si tú quieres hacerlo, repite conmigo esta oración en esta mañana. Y hoy, no el 25 de diciembre, será tu Navidad. Será el principio de cada día en la bendición y en la presencia de Dios. Haz conmigo esta oración. Cierra tus ojos por un instante y dile sinceramente. Repite conmigo, dile: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que te he fallado. Reconozco que he pecado, que he estado viviendo apartado de ti, conforme a mi propia voluntad, pero totalmente ajeno a lo que dice tu palabra, que es el manual de vida para mí y para todo ser humano. Señor, te pido que me perdones. Señor, en esta mañana te pido que me limpies de todo pecado, de toda maldad. Señor Jesús, en esta mañana yo te reconozco a ti como mi Salvador, como mi Señor. Y te entrego mi vida, Señor. Te abro mi corazón. Señor, transfórmame, cámbiame.
hazme una nueva persona, una nueva criatura, como dice tu palabra. Señor Jesús, ayúdame a vivir en obediencia cada día a lo que dice tu palabra. Abre mi entendimiento. Quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad. Y quiero ser un instrumento en tus manos para que otros también puedan conocerte. Señor Jesús, hoy yo me entrego a ti. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, sinceramente, la Biblia, la palabra de Dios, Dios mismo, te dice que ahora tú eres realmente un hijo, una hija de Dios. Que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Que tú ya no irás a condenación, sino que has pasado de muerte a vida espiritual. Pero que ahora Él te convierte en templo de su Espíritu Santo. Él viene a morar en ti para estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, para abrir tu entendimiento, para que tú comprendas las Escrituras y puedas aplicarla a tu vida, puedas obedecerla, puedas encarnar el mensaje de Dios todos los días, hasta el día en que Él te llame a su presencia, o como dice su palabra, venga por su iglesia. Hecho que sucederá muy pronto, porque ya todo se está cumpliendo. Si tú lo hiciste, queremos ser de bendición para ti, queremos darte algunos recursos. Comunícate con nosotros, escríbenos en el chat. Y queremos también orar por ti cada día para que el Señor te ayude. ¿Por qué? Porque como hemos visto, van a venir situaciones de prueba. El enemigo no se va a quedar tranquilo. Cuando alguien es arrebatado de su reino, Él no se da por vencido. Él quiere hacernos tropezar, Él quiere arrastrarnos nuevamente bajo sus dominios. Pero el Espíritu Santo te hace más que vencedor. Tú con el Señor eres mayoría. Él pelea por ti, pero es necesario que tú conozcas sus promesas. Es necesario que tú crezcas saludablemente en las cosas del Señor. Y esa es nuestra finalidad, querer ayudarte, querer darte algunos recursos, orar por ti y bendecir tu vida y de tu familia. Gracias a Dios, hoy es el día más maravilloso que puede haber acontecido para ti. También queremos recordarte que estamos los días miércoles a las 7 de la noche teniendo nuestro tiempo de oración. Y también los días como hoy, domingo, 11 de la mañana, estamos teniendo el mensaje de la palabra de Dios. Les deseo a todos una feliz Navidad, que el Señor les bendiga, que el Señor provea para todas sus necesidades, que el Señor sea usando esta celebración para dar el verdadero mensaje de la Navidad, el mensaje de Jesús. Eso es por lo cual nosotros lo celebramos, lo tomamos como una manera de aprovechar para que mucha gente pueda conocer el verdadero mensaje. No es las compras, no es el panetón, no es el árbol, no es el nacimiento, es Jesús morando en tu vida, en tu corazón. Emmanuel. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Ese es el verdadero mensaje. Aprovechamos para llevarlo. Dios te bendiga y recuerda, Cristo viene pronto. Bendiciones.